¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que puntualmente creo que, más allá de obviamente a los que somos futboleros, nos encanta ver, analizar los partidos, disfrutar de nuestro equipo o simplemente disfrutar, no sé, de un partidazo como seguramente muchos de ustedes hayan disfrutado la serie del Real Madrid y Bayern Múnich que pasó el equipo alemán por la Champions League. Pero otro momento que se disfruta o al menos que genera expectativa es el de los fichajes. Y hoy les quiero contar cómo se elige un fichaje, porque atrás de esa llegada, hasta que ustedes ven al jugador posando con la camisetita del club, hay un montón de procesos, algunos más lógicos que por ahí pueden imaginar ustedes y otros no tantos. Bueno, vamos a hablar de los tradicionales, de aquellos que existieron toda la vida, cuando ni siquiera, por ejemplo, existía Internet ni las redes sociales, y de las nuevas tecnologías que se aplican a la hora de elegir fichajes. Pero vayamos a lo más tradicional. A ver, eh, sigue siendo el entrenador del equipo una persona muy importante a la hora de poner el ojo y decir quiero este jugador. Claro, no tan importante como hace 10 años, ¿sí? Hoy los entrenadores, o bueno que lo sepan, tienen muchísimas más responsabilidades, obligaciones. Antes los entrenadores iban a la mañana, dirigían el entrenamiento, a las 2 de la tarde estaban en su casa, hasta se podían dar un lujo de quizá dormir una siesta. Hoy no, hoy el entrenador llega muy temprano a la práctica y con suerte se va a 4 o 5 de la tarde, hay quienes se quedan hasta las 6 7 de la tarde, y cuando llegan a sus casas, a veces pueden desconectarse y otras veces no. ¿Por qué? Porque hoy el jugador te exige mucho más. Vos no alcanza con que dirijas un entrenamiento. Tenés que conocer un montón de aspectos de los jugadores, la parte psicológica de ellos, tener unas relaciones muy aceitadas con tu cuerpo técnico y con diversos estamentos organizativos de los clubes para dedicarte a eso, analizar los rivales. Entonces, ¿qué pasa? En la actualidad, el entrenador lo que hace, no siempre pasa, pero la lógica y el manual de cómo elegir un fichaje es de la siguiente manera. El entrenador dice, bueno, yo necesito estos dos puestos. Y el club en cuestión lo que hace es pone a trabajar a su director deportivo. El director deportivo también tiene un buen feedback con el entrenador y le dice, mira, yo creo que necesitaría estos puestos. Y se terminan consensuando, ¿sí? Pero es fundamental la labor de un director deportivo. ¿Por qué? Porque muchas veces el entrenador puede marcar a algún futbolista que conoce, pero claro, el director deportivo tiene más tiempo para dedicarse a eso. Conoce mejor que nadie la cultura, cómo es el club, qué perfil de jugador necesita el club. Está claro que si dirigimos un club que es acostumbrado o históricamente, no sé, como Boca, que es necesario que el jugador sí o sí tenga mucha garra y difícilmente podamos llegar a un jugador que carezca de esa garra y sea un jugador más bien fino, pero no se embarre, no se ensucie, no ponga un poco de huevos, como se le dice aquí en Argentina. Bueno, esa labor es pura y exclusivamente del director deportivo. El director deportivo es hoy una pata fundamental para ayudar a los entrenadores, para elegir perfiles, porque entiende qué tipo de jugadores puede necesitar el club y además porque es quien conoce la economía de la institución. Obviamente el director deportivo no firma las transferencias, quien suele ser la última palabra es el presidente o el dueño si el club es privado, pero el director deportivo es ese nexo entre todas las partes para tratar de que llegue un jugador con la menor probabilidad de que termine saliendo mal. Obviamente hay un montón de aspectos que se analizan y algunos históricamente pasaron. Se pedía referencias antes de los jugadores, ahora también. El entrenador en su momento, ahora el entrenador y el director deportivo también, suelen llamar a conocidos que o entrenaron a ese jugador o quienes fueron compañeros en su momento para saber cómo es como persona, cómo es adentro del vestuario, cómo es en un grupo, cómo es en el caso de ser suplente, que es algo muchas veces valorado por un montón de entrenadores, porque es importante que el jugador que es suplente no ande con cara de preocupado, enojado con la vida. Bueno, todas esas cosas que se hacían antes también se hacen ahora. Pero ¿qué pasa? Hay un montón de aspectos
que ahora están presentes. Obviamente están muy presentes los datos, las métricas, se analizan los GPS, lo que corre. Por ejemplo, voy a citar un caso. Lanús, hace poco en Argentina, llevó un jugador, un delantero, Johan Valois, que es colombiano, y parte del análisis que se hizo fue analizar el mapa de calor y el GPS de Rodrigo Castillo, que era el 9 de Lanús, que había sido vendido a Fluminense, y encontraron que Valois corría más o menos de manera parecida, se movía por lugares similares. Toda esa comparación hace falta de un director deportivo, un cuerpo colegiado, gente que trabaje y que entienda para, como bien dije, reducir el margen de error en estos casos. Sobre todo, ¿decide el técnico? No. ¿Decide el director deportivo? No, tampoco. Hay una palabra clave, se llama consenso. El consenso es fundamental entre el entrenador y el director deportivo. Y si existe un presidente o un dueño futbolero, probablemente también esa persona sea parte importante de la decisión. Y un tema que no sé si los va a sorprender en este mundo tan 2.0 que vivimos, pero muchos clubes cada vez más lo que hacen es analizar los perfiles de las redes sociales de los jugadores. Muchas veces, y me consta, ha habido casos, algunos directores deportivos incluso lo han dicho públicamente, sin dar el nombre del jugador, obviamente, pero han descartado futbolistas por analizar que subían algún tipo de contenido que podía generar cierta polémica en caso de llevarlo a la institución. Por eso es fundamental que los jugadores cada día más, sus perfiles de redes sociales, sean profesionales y cuidados. Hoy los clubes miran absolutamente todo y tienen muchas más herramientas para saber por qué. Quizás hace 15 o 20 años, los clubes que tenían la posibilidad de analizar un montón de cosas, quizás eran los clubes más poderosos del mundo. Hoy, con las diversas plataformas y con todo lo que vengo enumerando, es muchísimo más sencillo para los clubes tener la información fundamental a la hora de elegir un fichaje. ¿Cómo termina esta película? Lo conocido, lo que se hizo toda la vida. En una negociación entre dos clubes, ahora participa también un representante, ahora hace ya bastante tiempo, y después termina llegando o no ese jugador, sino llegará alguna opción B. Yendo al fútbol argentino, ¿cuál de todos estos procesos que enumeré se cumplen? Y la realidad es que muchos se cumplen, otros no tanto. ¿Por qué? Porque el fútbol argentino, en cuanto a lo que es la estructura de lo que es la dirección deportiva o la profesionalización de ese área, aún está creciendo, aún está evolucionando y no tiene tantos recursos, ya sea económicos, ¿sí?, de programas, de software y demás, y además no tiene quizás tanta gente en esa área como para decir, bueno, yo tengo que traer un jugador y tengo dos scouting en el exterior, porque traen un jugador del exterior y ellos me investigan, tengo un director deportivo y tengo tres personas que trabajan en una secretaría técnica. No, no les puedo mentir. Muchos clubes argentinos no tienen toda esa infraestructura, son muy pocos y por ende el margen de error no se achica de manera considerable. Pero la realidad es que el fútbol argentino, más temprano que tarde, va a ir camino a ampliarse, a que no solamente quizás haya un director deportivo, sino que ese director deportivo tenga tres o cuatro personas a cargo en la parte de fútbol y haya otras áreas que colaboren en esto tan importante como elegir un refuerzo, que era importantísimo hace 20 años, donde, insisto, había mucho menos elementos para que los clubes pudieran eh, confundirse, y ahora está la posibilidad
donde los clubes pueden estudiar, pueden analizar y pueden profundizar un montón de aspectos extracancha de los jugadores. Algo que, insisto, hace un tiempo no pasaba. Obviamente hay fórmulas tradicionales que no cambian y que no fallan. Muchas veces un entrenador tiene buen ojo y dice, quiero este jugador, y se termina trayendo y termina yendo bien. Muchas otras veces no termina saliendo bien. Lo que sí puedo opinar, conociendo, sin ser director deportivo, pero llevando casi 20 años trabajando en el fútbol y conociendo bastante bien el mercado de pases, es que cuanto más se investiga, mayores son las probabilidades de no cometer errores. Bueno, nos veremos el próximo mes. Vamos a ver con qué los sorprendo. Por lo pronto, ya conocen un poco más de cómo se tiene que llevar un refuerzo a una institución y cuántos procesos hay hasta que el jugador llega y aparece presentándose en la clásica foto con la camiseta. ¡Hasta luego!